necesito un papelito de esos así rectangulares. ¿Tendrás un papelito rectangular? O sea, ¿Tendrás? sí hay papel acá en la casa, pero enviar para allá es difícil, pero tengo Ya, papel como para prestarte. es bueno saber, pero tiene que ser uno de esos papelitos que traen dibujos, que tienen letras, que tienen números y que uno se los mete al bolsillo y de repente Ya. va a una tienda y uno pasa ese papelito y a cambio le dan mercadería de esos papelitos. Pero, pero Tito, esto es un homenaje a Miguelito de Mafalda, ¿no? Miguelito, claro, de la tira de Mafalda, por supuesto. ¿Y qué le estaba pidiendo Miguelito a Mafalda finalmente? Que Miguelito quería dinero, eso es. Entonces, ¿qué te parece si luego de este homenaje damos inicio a una saga de programas? Conocimiento inútil, número 52, el dinero. Conocimiento inútil para un mundo inútil, querido amigo. Dinero vil metal. Dinero, dinero. En esa época primitiva, entonces, Claudio, lo que existía era el intercambio de bienes. Es decir, tengo papas, tú tienes manzanas, intercambiamos. Ujú. Se ponía un poquito más complicado, pero funcionaba. Y eso, recuerda cuando fuimos estudiantes hace tanto tiempo, nos enseñaban en el colegio que se llamaba Trueque. El trueque. trueque, ¿Ah? el Pasando y intercambio de pasando. bienes. Exacto. Había una dificultad. ¿Cómo determinar el valor de una cosa u otra? Bueno, ese es como el problema filosófico de fondo. ¿Cuánto vale en realidad ¿Cuánto 10 vale? sacos de trigo? Claro, claro. ¿Equivale una vaca? Mm, Ahí entramos a un tema. Pero había otro problema que era mucho más práctico. Mira, cuando empiezan a producirse los excedentes de producción, por ejemplo, el tipo tenía un campito y le sobró un quintal de harina, ¿ok? Ah, claro. Entonces le decía a la señora, ¿sabes qué? Con este quintal de harina podríamos ir donde el vecino y como él tiene esas frutas tan bonitas, le podríamos cambiar esto que me sobró por lo que le sobra a él, ¿ya? Y hacemos negocio. Entonces, el tipo tenía que ir con el quintal de harina y cambiarlo y Sí, volverse con la fruta. exacto. Y eso es práctico con tu vecino, pero cuando tú Sí, vas a otra comarca, a otro lugar, a la sí. plaza del pueblito, eh, o vas a hacer un trámite simple, porque, ¿sabes qué? Quiero comprar unas chalailas. Y tu señora dice, ok, pero llévate 10 gallinas porque tenés que cambiarla por 10 gallinas. Claro. Y Y, además, y llévate este saquito con papas para pagar la micro para ir al negocio. sí, porque no Entonces, te vas a ir a pie, po. Claro. claro. Entonces, andáis con un montón de cosas tratando de intercambiarlo, pero era poco práctico. Era tan poco Claro. práctico. Sí. Mira, historia freak. Había A ver. un pueblito en Oceanía que Ya. para solucionar el problema del trueque le dieron valor a piedras. Ya. Entonces, el, eh, un coco era una piedrita. Entonces, si Ya. tú querías un coco, tenías que pasar una piedrita de coco. Si Ujú. querías una gallina, el valor de la gallina era como este. El de una vaca No, era más grande. El de un no. caballo así de ese tamaño, claro, y empezaba Ya. a crecer. Mira, si te querías casar, o sea, ibas donde la niña, a la casa del suegro, ¿ah? A pedir la mano de la niña, tenías Buenas que llegar con tardes. una piedra. Buenas tardes, tenías que llegar con una piedra de 2,5 metros. Así. Permiso, permiso. Oh. Ya en época antigua el matrimonio era muy caro. Era muy caro. Sí, Pero ¿a dónde, claro, pero ¿a dónde voy? Empiezan a utilizarse elementos naturales encontrados que o eran raros o eran difíciles de encontrar o porque eran bonitos y sí, se utilizaban como valor de intercambio. O sea, si yo tengo 10 sacos, esto lo puedo cambiar por piedras preciosas, por ejemplo, o exacto. por conchas. También se utilizaron conchas alguna vez. Mira, durante más de 4.000 años se utilizó en el norte de África y en el Medio Oriente, en el cercano Oriente y en el sudeste asiático, la concha. Un tipo de Uh concha -huh. muy particular, muy difícil de encontrar, muy blanco, prístino.
Esa era Ujú, entonces una manera de adjudicarle valor a un objeto raro. ¿Mm? Y después ujú, aparecen otros objetos raros, todavía más difíciles, las piedras preciosas. ujú. Y tú Las sabes que perlas. las perlas, imagínate lo difícil que era encontrar perlas, ¿ves? Por Sí. tanto, tenían un valor. Las piedras preciosas siguen siendo piedras preciosas y siguen siendo Claro. carísimas. ¿Te imaginas? Llego Sí, un día acá claro. con una esmeralda aquí en un anillo. ¿Cómo estamos, Claudio? Es Claro. lo mismo todavía. ¿Ves? Había que adjudicarle valor a objetos extraños y que ese valor fuera entendido por los demás. Entonces, amigo, estamos hablando de algo que se llama dinero o mercancía. A ver, A ver, el dinero mercancía es el dinero cuyo valor es intrínseco. O sea, ya, es algo que tiene valor por sí mismo y además se exacto. puede utilizar para intercambiar. Entonces, el clásico, la sal. La sal, ¿Ok? por supuesto. A los soldados romanos se le pagaba con saquitos de Sal, sal. De ahí viene el salario, ojo, ¿ah? sí. En la cerveza. La cerveza, Durante la fermentación de los granos, era una forma de pago. hay otros elementos con un valor en sí mismo que también fueron usados como intercambio, como dinero. Por Ujú. ejemplo, los granos de pimienta. Capítulo sobre los condimentos, ¿te acuerdas? Sí, Era tan importante que la gente que manipulaba la pimienta la revisaban como en estas películas de los traficantes, donde sí, están la gente desnuda trabajando con la droga. claro. Lo mismo hacían con la pimienta. O sea, un granito de pimienta era mucho valor y podía Eh, comprar muchas cosas. las pieles de animales en todas las culturas y Ujú, pieles de todo tipo también era un valor en sí mismo, porque te servía de intercambio, pero a su vez tú lo podrías mantener en tu casa y era útil para algo, ¿m? Para ujú. crearte una especie de ropaje, para dormir encima o taparte con la piel, en fin, tenía un valor en sí mismo. En la cárcel, al interior, se supone que tú no tienes lo que nosotros consideramos billete, moneda, no existen, no hay. ¿Qué puede haber? Tráfico de cigarrillos. La gracia del cigarrillo es que tú puedes intercambiarlo, pero además, si eres vicioso, lo puedes fumar. Te lo fumas y listo. O se puede acumular. Claro, a tal grado que en las cárceles las personas que no fuman igual juntan cigarrillos, porque es Exacto. dinero. Dinero mercancía. Correcto. La primera moneda que se consigna en la historia es en Ujú. Lidia, que es Anatolia Central, el año 640 antes de Cristo. Y esa moneda tiene todo lo que después va a ser estándar. Es decir, en la acuñación se indica el metal y se indica quién emite la moneda, quién respalda la moneda. ¿De acuerdo? Primer dinero representativo. ¿Te acuerdas Ese es que el conversamos nombre. que había un dinero que era de intercambio? Bueno, este es el dinero representativo y indica claramente cuánto vale. Sí, ¿M? Por la cantidad de oro en aleación que tenía esta moneda. Claro, si este era el doble de esta, no tenía para qué ser el doble de tamaño. Bastaba con que uh-huh. esto tuviese el doble de oro que esta, y en ese instante valía el doble. Y así funcionaba. Inteligentes los lidios, sí. En una de sus caras dijeron, vamos a colocarle el símbolo del reino de Lidia. Y el símbolo del reino de Lidia era un león. Entonces tiene una cara, una cabeza de león, la monedita. En el Imperio Romano Eh, se crearon entonces las primeras monedas con el rostro del emperador. Y ahí o ese del era el último, gobernante de turno. o el gobernante, hasta, y te lo puedo decir más, del emperador que iba pasando, porque a veces no duraban nada. Claro, Oh, es como, sí. es como, así no estoy bien terminando mi moneda. Cambiaron el emperador. ¡Ah, pero Otra cómo! vez, De nuevo, no, nuevo, no. nuevo. Ya, y Ya, se saca, vamos. no, no, no.
Cambiaron el emperador, pero vamos, no. Y así, hasta el infinito. Y fíjate que ahí entonces tenemos entonces la moneda actual, la que está en mis bolsillos. Oh, mira, ya hay monedas. La que está en los bolsillos. Es decir, el rostro de la figura que la emite, en la mayoría de los casos, o de alguna Ujú. representación de la nación o del país. Y en el otro lado, el Sí, valor. sí. Ahora, para pasar de aquella moneda Sí, de Lidia o el sestercio romano, los el certezos. dracma griego y todos esos dineros, hasta la moneda actual es un camino larguito, Exacto. bastante larguito. Y ese va a tener que ser material del siguiente capítulo de conocimiento inútil especial del dinero. Y tú no me vas a creer al mismo precio. Conocimiento inútil para un mundo Para un inútil, mundo por el inútil. mismo precio. Por el mismo precio. Llévele, 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 llévele. Bueno, ahora que estamos con historias de monedas, la ¿Sí? chaucha. ¿Qué hay No, más chileno que una chaucha? No claro. tengo ni chaucha. La chaucha es una palabra quechua que significa las papitas que se recogen para volver a ser sembradas, que es la papa chica. Sí. Entonces, de ahí pasa a el uso en el mapudungún y después de ahí para el norte, como el significado de poquito. Y Ya. solamente en Chile, la chaucha se denomina a la moneda de menor valor. Nos alargamos en esta parte, entonces yo creo que vamos a tener que despedir el programa de nuevo. Y adivina qué, por el mismo precio, si no nos han subido acá el salario. Así que súper rápido, conocimiento inútil para un mundo inútil. Conocimiento inútil para un mundo inútil, querido amigo. Nos vemos en el próximo capítulo, continuando esta trilogía de El